Imaginen a una joven de 17 años, analfabeta, hija de campesinos, liderando el ejército más poderoso de Europa contra los invasores que habían dominado su país durante décadas. Imposible. Eso fue precisamente lo que ocurrió en 1429. Juana de Arco no era una guerrera entrenada, carecía de experiencia militar y, sin embargo, en tan solo un año cambió para siempre el destino de Francia y de Europa. ¿Cómo logró una campesina lo imposible? ¿Y por qué, tras salvar a su nación, fue quemada viva a los 19 años? Para comprender a Juana de Arco, debemos remontarnos al año 1337. Había comenzado la Guerra de los 100 Años, un brutal conflicto entre Francia e Inglaterra por el control del trono francés. En 1429, cuando comienza nuestra historia, la situación en Francia era desesperada. Inglaterra controlaba prácticamente la mitad del territorio francés. París estaba ocupada por tropas inglesas. El legítimo rey Carlos VII ni siquiera había sido coronado y la población estaba exhausta tras décadas de guerra, hambruna y la peste negra. Los ingleses parecían invencibles. Sus victorias en Crécy y Agincourt eran legendarias. Francia estaba al borde del colapso total. Y fue en este momento de absoluta oscuridad cuando una joven de 16 años surgió de una aldea desconocida. Domremy, un pequeño pueblo en la región de Lorena. Aquí nació Juana de Arco en 1412, hija de Jacques d'Arc e Isabel Romé, campesinos sencillos y piadosos. Juana era una muchacha común y corriente. Cuidaba ovejas, ayudaba con las tareas domésticas e iba a la iglesia. Pero a los 13 años sucedió algo extraordinario. Según su propio relato ante el tribunal, Juana comenzó a oír voces. No eran voces cualquiera. Las identificó como las de San Miguel Arcángel, Santa Catalina y Santa Margarita. Y estas voces le encomendaron una misión. Debía ir ante el delfín Carlos, ayudarlo a ser coronado rey en Reims y expulsar a los ingleses de Francia. Imagínense, una adolescente analfabeta recibiendo órdenes divinas para liderar ejércitos y coronar reyes. Durante 3 años, Juana se resistió. ¿Cómo iba a hacerlo? Era imposible, pero las voces persistían. Y en 1428, con Francia al borde del colapso total, Juana tomó la decisión que lo cambiaría todo. En mayo de 1428, Juana hizo algo impensable para una campesina. Abandonó a su familia y se dirigió a Vaucouleurs, la fortaleza más cercana que aún permanecía leal a Francia. Allí buscó al capitán Robert de Baudricourt y le dijo: «Necesito ver al delfín, enviado para salvar a Francia». Baudricourt la expulsó, la tachó de loca, pero Juana no se rindió. Regresó y volvió a regresar. Su determinación era tan fuerte, su convicción tan absoluta, que algo empezó a cambiar. Los soldados comenzaron a creer en ella. El pueblo la vio como una señal divina. Finalmente, en febrero de 1429, Baudricourt cedió. Le dio una espada, una escolta de 6 hombres y ropa de hombre para el viaje. La travesía hasta Chinon, donde se encontraba el delfín Carlos, duró 11 días a través de territorio enemigo. 450 kilómetros de puro peligro. Pero Juana llegó, y lo que sucedió después es casi increíble. Carlos VII, el delfín, no era precisamente un líder inspirador. Débil, indeciso, dudaba constantemente de su propia legitimidad al trono. Algunos incluso dudaban de que fuera hijo legítimo del rey anterior. Cuando Juana llegó al castillo de Chinon, Carlos decidió ponerla a prueba. Intercambió ropas con un noble y se ocultó entre la corte. Juana jamás había visto al rey. No había fotografías ni retratos accesibles, pero al entrar en el salón, se dirigió directamente a él. Ignoró al impostor en el trono y se arrodilló ante Carlos, oculta entre los cortesanos. «Noble delfín», dijo, «he venido en nombre del Rey del Cielo para ayudarle a recuperar su reino». Carlos quedó atónito. ¿Cómo lo había reconocido?
Pero la prueba no había terminado. Carlos la llevó a una habitación privada y, según los relatos históricos, Joana le reveló algo que solo él sabía. Una oración secreta que había hecho, pidiendo a Dios una señal de que era el legítimo heredero. Nadie sabe con exactitud qué dijo Joana en ese momento, pero cuando salieron de la habitación, Carlos estaba transformado. Creyó, pero creer en Juana era una cosa, ponerla al mando de un ejército era otra muy distinta. Carlos reunió a teólogos y clérigos en Poitiers para examinarla durante 3 semanas. La interrogaron sobre todo: su fe, sus visiones, sus intenciones. Juana respondió con una sencillez conmovedora. Cuando le preguntaron si Dios necesitaba soldados para liberar Francia, respondió: los soldados lucharán y Dios dará la victoria. Los examinadores no encontraron nada herético en ella. Aprobaron su misión. Juana recibió entonces una armadura blanca completa hecha a medida, un estandarte blanco con los nombres de Jesús y María, un ejército de 4000 hombres y, algo crucial, la legitimidad oficial como futura reina de Francia. Pero el primer desafío sería casi imposible. La ciudad de 1900 en Orleans llevaba 6 meses sitiada por los ingleses. Era la última gran ciudad francesa en el camino hacia el sur. Si Orleans caía, Francia estaría perdida, y hacia allí marcharía Juana. Abril de 1429. Juana de Arco llega a las afueras de Orleans con su ejército. La situación era crítica. La ciudad estaba rodeada por fortalezas inglesas. Sus habitantes se morían de hambre. Los soldados franceses estaban desmoralizados y los ingleses los superaban en número y en posición. La estrategia militar tradicional dictaría que era imposible romper el asedio, pero Juana no siguió la estrategia convencional. Primero hizo algo que conmocionó a los comandantes. Envió una carta a los ingleses. No era una amenaza de guerra común, sino un ultimátum religioso. Rey de Inglaterra, haz justicia al Rey del cielo. Entrega las llaves de todas las ciudades importantes que has conquistado. He venido de Dios para reclamar la sangre real. Estoy dispuesta a hacer la paz si haces justicia. Y si no lo haces, soy una caudillo, y donde quiera que encuentre a tus hombres en Francia, los obligaré a marcharse, quieran o no. Los ingleses se rieron. La llamaron bruja, prostituta, hechicera. Ese fue su mayor error. El 29 de abril, Juana entró en Orleans con refuerzos de suministros y soldados. La población estalló de júbilo. Por fin, esperanza. Pero los generales veteranos dudaban. Jean de Dunois, comandante de la defensa, planeaba una estrategia cautelosa a largo plazo. Juana tenía otros planes, un ataque inmediato y agresivo. 4 de mayo de 1429, el primer ataque. Juana dirigió personalmente el asalto al fuerte de Saint-Loup, una de las fortificaciones inglesas. Los soldados franceses, inspirados por su presencia, lucharon con una ferocidad que no habían mostrado en años. Saint-Loup cayó en pocas horas, pero aquello era solo el comienzo. En los días siguientes, fuerte tras fuerte, Juana lideró ataques contra las posiciones inglesas. Les Augustins fue tomada el 6 de mayo. Les Tourelles, el fuerte más importante que custodiaba el puente sobre el río Loira, sería el siguiente objetivo. 7 de mayo. La batalla de Les Tourelles sería el momento decisivo. Juana estaba en primera línea, estandarte en mano. Cuando sucedió, una flecha inglesa le atravesó el hombro, entre el cuello y el pecho. Cayó. Los soldados franceses entraron en pánico. Su líder había caído. Juana fue llevada a la retaguardia, le extrajeron la flecha, algunos dicen que ella misma. El dolor era insoportable. Los comandantes sugirieron retirarse y esperar otro día. Juana se negó. Tras rezar brevemente, se levantó, tomó su estandarte y regresó a la batalla. Cuando mi estandarte toque la muralla, entren. Lo que sucedió después se convirtió en leyenda.
Los testigos cuentan que Juana, aún sangrando, lideró el asalto final. Cuando su estandarte tocó las murallas del Estorils, los franceses lanzaron un ataque furioso. Los ingleses, que habían dominado Francia durante décadas, se desmoronaron. Huyeron presas en pánico. El 8 de mayo, tras 9 días de intensos combates, se rompió el asedio de Orleans. Lo imposible se había hecho realidad. Las pérdidas inglesas fueron devastadoras. Y lo que es más importante, su mito de invencibilidad se hizo añicos. Orleans fue solo el comienzo. Juana tenía un objetivo mayor: llevar a Carlos VII a Reims para su coronación oficial. Pero entre Orleans y Reims se interponían territorio enemigo y ejércitos ingleses. Junio de 1429, la campaña del Loira. En tan solo un mes, Juana lideró una serie de impresionantes victorias. Batalla de Jargeau, el 12 de junio, victoria total. Batalla de Meung-sur-Loire, el 15 de junio, captura de la ciudad. Batalla de Beaugency, los días 16 y 17 de junio, rendición inglesa. Batalla de Patay, el 18 de junio, la mayor victoria. La batalla de Patay fue especialmente brutal para los ingleses. El ejército francés, liderado por Juana de Arco, aniquiló por completo a una fuerza inglesa de 5.000 hombres. Solo sobrevivieron 2.000. En menos de 6 semanas, Juana de Arco había logrado lo que generales experimentados no habían conseguido en décadas: cambiar radicalmente el curso de la guerra. El camino a Reims estaba abierto. 17 de julio de 1429. Catedral de Reims. Esta catedral no era solo una iglesia, era el lugar sagrado donde tradicionalmente se coronaba a todos los reyes franceses desde el año 816. Carlos VII fue ungido y coronado rey de Francia. Una ceremonia que parecía imposible meses antes. Y a su estandarte, sosteniendo estaba Juana de Arco, la joven campesina de 17 años que lo hizo posible. Cuando le preguntaron por qué su estandarte merecía estar en la ceremonia, Juana respondió sencillamente: estuvo presente en la obra. Es justo que tenga un lugar en este honor. La misión que le habían encomendado las voces se había cumplido. Francia tenía a su legítimo rey. Los ingleses estaban en retirada. Juana pidió permiso para regresar a casa con su familia. Carlos se negó. Todavía la necesitaba. Era el principio del fin. Tras la coronación, todo empezó a cambiar. Carlos VII, ya oficialmente rey, comenzó a negociar treguas con Borgoña, aliada de los ingleses. Juana se oponía. Quería seguir luchando hasta expulsar por completo a los invasores, pero la corte real la veía como una amenaza. Era demasiado popular, demasiado poderosa, demasiado independiente. En septiembre de 1429, Juana lideró un ataque contra París, que aún estaba ocupada por los ingleses. Fue un desastre. Resultó herida de nuevo, esta vez en el muslo, y el ataque fracasó. Carlos ordenó la retirada. La campaña militar había terminado oficialmente. Durante el invierno de 1429-1430, Juana permaneció con el ejército, pero cada vez más aislada. El rey ya no la consultaba. La nobleza la evitaba. Y entonces, el 23 de mayo de 1430, durante una escaramuza menor en Compiègne, las fuerzas borgoñonas la rodearon. Fue la última en retirarse, cubriendo la huida de sus soldados. Fue capturada. Lo que siguió fue una traición que conmocionaría a Europa. Juana de Arco, la heroína que salvó a Francia, fue prisionera. El protocolo habitual habría sido: el rey paga un rescate y su heroína regresa a casa. Carlos VII no hizo nada. Durante 4 meses, Juana permaneció cautiva en Borgoña. Intentó escapar 2 veces, incluyendo un salto desesperado desde una torre de 20 metros. Sobrevivió, pero fue recapturada. En noviembre de 1430, los borgoñones vendieron a Juana. El comprador, los ingleses. Precio: 10.000 libras esterlinas.
¿Por qué la querían tanto los ingleses? No se trataba solo de venganza. Si lograban probar que Juana era bruja, hereje, hechicera, entonces todas sus victorias serían obra del demonio. Carlos VII no sería el rey legítimo, sino alguien coronado por fuerzas satánicas. Era un juicio político disfrazado de tribunal religioso, y Juana, sola y abandonada, tendría que afrontarlo. 9 de enero de 1431. Juana fue trasladada a Rouen, en territorio controlado por los ingleses. Su juicio comenzaría en febrero, presidido por Pierre Cochon, obispo de Beauvais y firme aliado de Inglaterra. No sería un juicio justo. Las normas se quebrantaron desde el principio. Juana permaneció encadenada en una prisión militar inglesa, no en una eclesiástica. No se le permitió tener un abogado. Los guardias eran ingleses hostiles. Vivió bajo la constante amenaza de violencia. El tribunal ya había decidido el veredicto incluso antes de comenzar. Durante 3 meses, Juana fue interrogada sin tregua. Más de 70 jueces y teólogos intentaron encontrar contradicciones en sus palabras para demostrar que era hereje. Pero lo extraordinario es que una campesina analfabeta de 19 años se enfrentó a los más grandes eruditos de la iglesia de la época y se defendió con brillantez. Las transcripciones del juicio aún se conservan. Son 400 páginas de preguntas y respuestas. Al leerlas hoy, 60 años después, la inteligencia y la valentía de Juana resultan impresionantes. «Leto», preguntaron, «¿estás en estado de gracia?» Era una trampa. Si respondía que sí, sería arrogancia. Solo Dios lo sabe. Si respondía que no, estaría admitiendo ser pecadora. La respuesta de Juana: «Si no lo estoy, que Dios me ponga en gracia. Si lo estoy, que Dios me mantenga en gracia». Los teólogos se quedaron sin palabras. Una respuesta perfecta. Le preguntaron: «¿Odia Dios a los ingleses?» Juana respondió: «¿Del amor o el odio que Dios siente por los ingleses? No lo sé, pero sé que serán expulsados de Francia, salvo los que mueran aquí». Desafiante hasta el final. Pero la doblegaron de otra manera. Joana fue sometida a una brutal tortura psicológica. Constantes amenazas de violación, privación del sueño, aislamiento total y la acusación más grave. Según el tribunal, vestir ropa de hombre era una abominación contra Dios. Joana explicó: «Vestía ropa de hombre para protegerse. En una prisión llena de soldados hostiles, era su única defensa contra la violencia sexual». El 24 de mayo, tras semanas de una presión insoportable, Joana cedió. Firmó una abjuración, una retractación parcial de sus declaraciones. Prometió dejar de vestir ropa de hombre. Pensaron que así la salvarían de la muerte. Le conmutaron la pena por cadena perpetua. Pero era una trampa. Días después, Juana volvió a vestir ropa de hombre. Hay relatos que afirman que sus guardias le robaron la ropa de mujer, obligándola a elegir entre la desnudez y la vestimenta masculina. Otros dicen que eligió deliberadamente, en un último acto de desafío. Da igual. Para el tribunal era la prueba que necesitaban. Había recaído en la herejía. La sentencia fue modificada. Muerte en la hoguera, 30 de mayo de 1431. Plaza del Viejo Mercado, Rouen. Juana de Arco, con 19 años, fue llevada a la plaza pública. Miles de personas asistieron, algunos para burlarse, otros en silencio para llorar. Juana fue atada a una alta estaca, construida deliberadamente alta para que muriera lentamente, por el humo, no por las llamas directas. Sus últimas palabras fueron oraciones. Pidió una cruz. Un soldado inglés, conmovido por la escena, hizo una pequeña cruz de madera y se la entregó. Juana sostuvo la cruz hasta el final. Los testigos relatan que, mientras las llamas se elevaban, ella gritaba repetidamente: «Jesús, Jesús, Jesús», hasta que reinó el silencio. Un verdugo inglés, Jean Massieu, lloró abiertamente después, diciendo: «Quemamos a una santa». Otro,
el propio verdugo, fue atormentado hasta el final de sus días, diciendo que había condenado su alma al ejecutar a alguien claramente inocente. Las cenizas de Juana fueron arrojadas al río Sena para que no quedaran reliquias ni lugar de peregrinación. Querían borrarla de la historia. Fracasaron por completo. La muerte de Juana no borró su memoria. Al contrario, tan solo 25 años después, en 1456, el Papa Calixto III ordenó un nuevo juicio, un juicio de rehabilitación. El veredicto de 1431 fue declarado nulo. Juana fue absuelta oficialmente de todos los cargos. Pierre Cochon, el juez que la condenó, fue declarado hereje. Pero la redención de Juana fue más allá. En 1909, casi 500 años después de su muerte, Juana de Arco fue beatificada. En 1920 fue canonizada, declarada santa por la Iglesia Católica. En 1922 fue proclamada patrona de Francia. La campesina quemada como hereje se convirtió en símbolo nacional, heroína militar y santa de la Iglesia. Pero el verdadero legado de Juana no reside en títulos, sino en lo que representa: valentía absoluta ante lo imposible, fe inquebrantable cuando todos dudaban, lealtad a sus principios por encima de su propia vida, la capacidad de una sola persona para cambiar la historia. Una joven de 17 años, sin formación, sin educación formal, sin el apoyo de la élite, desafió imperios, lideró ejércitos, cambió el destino de naciones. Y cuando lo perdió todo, cuando fue traicionada y abandonada, no se quebró. Murió gritando el nombre de aquel en quien creía. Hoy, más de 600 años después, Juana de Arco sigue fascinando al mundo. Existen innumerables teorías sobre ella. Algunos la consideran inspirada por Dios. Otros sugieren que padecía trastornos psicológicos como la esquizofrenia. Los historiadores debaten si sufría epilepsia del lóbulo temporal. Algunos la ven simplemente como una brillante líder militar. La verdad, nunca lo sabremos con certeza. Pero una cosa es innegable. En un momento en que Francia estaba devastada, derrotada y sin esperanza, apareció una joven campesina que dijo: «Yo puedo arreglar esto». Y lo hizo. Salvaste a tu nación. Cambiaste la historia de Europa, inspiraste a millones a lo largo de los siglos y pagó el precio más alto por su valentía. Juana de Arco, la doncella de Orleans, la santa guerrera, una campesina que se enfrentó a imperios y venció. Si te impresionó la historia de Juana de Arco, dale a me gusta y suscríbete al canal. La semana que viene contaremos otra historia increíble. Cómo 300 espartanos se enfrentaron a un ejército de más de 100, cientos de miles en la batalla de las Termópilas. Deja un comentario. ¿Crees que Juana realmente oyó voces divinas? ¿O había otra explicación? Hasta la próxima batalla.